Bueno, nada, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La primera respuesta que tengo, sí, este es mi fondo de pantalla para las reuniones laborales también, así que nada, no se espanten por eso. Y les vengo a hablar un poquito de experimentación en Delivery Hero. Igual antes, déjame... esto. Ahí ven la pantalla completa, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Genial, genial. Em, Bien, ¿qué es Delivery Hero? Básicamente Delivery Hero es una empresa fundada en 2008 aproximadamente, que en 2017 tuvo su salida a la bolsa alemana, ¿sí? Fundada en Berlín, y básicamente es la dueña, si se quiere, de alguna de todas estas marcas que están viendo acá, que son, bueno, eh, InstaShop, eFood, bueno, Foodora, Foodpanda, Pedidos Ya en este caso, que fue mi método de entrada a Delivery Hero. Y yo particularmente soy analista senior de pricing en Delivery Hero en el equipo central, ¿sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque básicamente Delivery Hero tiene, si se quiere, y esta es la única slide en inglés que fue agregada recientemente, así que no la pude como pasar, pero básicamente tenemos divididas las responsabilidades, ¿sí? Entre los equipos centrales, regionales y locales, ¿sí? Y dentro de esta estructura, digamos, el equipo central lo que busca hacer es como dar el framework de trabajo, sigo el marco de trabajo, em, la estrategia y los guidelines con los cuales los equipos regionales y locales van a terminar operando, ¿sí? Y es ese motivo por el cual vengo a darles esta charla también, donde nosotros como equipo central de pricing hemos puesto sí, en un set de slides, si se quiere, o en lo que sería una especie de curso que tenemos interno, buenas prácticas de experimentación, porque Delivery Hero actualmente en el área de pricing está haciendo alrededor de 500 tests por Q aproximadamente, con lo cual había que ordenar un poquito la situación, así que tratamos de resumir algunos guidelines y experiencia respecto de experimentación para que eh, se cumplan buenas prácticas y evitar un poco algunos de los sesgos mencionados por Ignacio en la presentación pasada. A todo esto, Ignacio, no sé si eventualmente quieren interrumpir en el medio o dejamos pregunta para después. A mí me da exactamente igual, así que como Ah, quieran. dale, buenísimo. Por Así que, ahí, si alguien quiere poner en el chat, así lo va perfecto. dejando. Dale. Buenísimo. Bien, entonces, si se quiere la estructura un poco de la charla esta, y espero ir bien con el tiempo, em, va a ser un poco de por qué experimentar, entendiendo las acciones de negocio, el proceso end-to-end de experimentación que tenemos normalmente en Delivery Hero y la teoría fundacional de, bueno, por qué técnicamente funcionan los experimentos. Obviamente, creo que esto te lo anticipé a vos, Nacho, creo que te dicen Nacho, ¿no? Si no, Sí, perdón, sí, obvio. pero... em, hay bastante overlap entre lo que acabas de decir y lo que voy a presentar yo, quizá en un poco más de deep dive desde mi lado, ¿no? Así que nada, vamos a ello. Dentro de por qué experimentar, básicamente tenemos que entender algunas cosas como la diferencia, y creo que esto les va a pasar bastante en este ciclo de 2 días, esta diferencia entre correlación y causalidad, ¿no? Que hay que entender bien para poder evangelizar, si se quiere, a las otras áreas de negocio eventualmente y a la gente dentro de la empresa en por qué hay que testear antes de hacer rollout con los ojos cerrados, básicamente. Voy a explicar un poquito la ecuación causal, cómo funcionan los experimentos y los tipos de experimentos que tenemos dentro de Delivery Hero, al menos en el área de pricing. ¿Sí? Básicamente, este grafiquito, que hay miles de ejemplos, pero en este caso es la correlación entre el consumo per cápita de queso y la cantidad de gente que muere ahorcada por sus propias sábanas, ¿sí? Hay una correlación muy alta, ¿no? Pero esto no nos quiere decir que por comer queso, digamos, uno se ahorque con la sábana, digamos, ¿no? A menos que alguien encuentre algún mecanismo causal que nos pueda decir que eso es cierto. Técnicamente acá lo único que vemos que son dos variables que se mueven al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, de vuelta, la correlación que nos dice simplemente que dos variables se mueven juntas, pero no nos dice por qué se mueven juntas.
La causalidad, por su parte, nos dice que dos variables se mueven juntas, pero una es el motivo por el cual la otra se mueve, ¿sí? Y nosotros, desde el punto de vista, en este caso hablo desde el punto de vista del pricing, del equipo de pricing, queremos entender cómo nuestras acciones impactan nuestras metas y objetivos de negocio, siempre, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del experimentador, como dijo Nacho en su presentación pasada, nosotros queremos entender y testeamos para entender qué pasa si yo hago A en la variable B, digamos, ¿no? Entonces, yendo a la ecuación causal, nosotros tenemos que la data, nuestros datos en general, ¿sí? Tienen tres partes. Guardan un efecto causal probablemente de experimentos pasados, ¿sí? Pero también guardan sesgo y ruido, ¿sí? El efecto causal puede ser positivo o negativo, pero ya dijimos que es el verdadero impacto de una variable sobre otra, ¿sí? El sesgo refiere a las diferencias preexistentes entre nuestras unidades de datos y lo que nosotros tratamos de contestarnos cuando estamos pensando en la ecuación causal es, ¿estamos comparando manzanas con manzanas o eventualmente hay algo que me impida decir que mi conclusión es la correcta, digamos, ¿no? Que no estoy comparando las cosas entre iguales, digamos, entre pares? Y el ruido básicamente es la aleatoriedad que siempre está presente y obviamente tenemos variables que por definición suelen ser más ruidosas unas que otras. Normalmente lo que se sugiere en la industria en general es la mejor alternativa para reducir el ruido es reunir la mayor cantidad de datos que podamos, ¿sí? Bien, entonces, dentro de lo que es esta ecuación, ¿sí? Tenemos distintos tipos de datos, qué fuente tenemos y esta interacción, digamos, entre el tipo de dato, la fuente y nuestra ecuación causal, podemos sacar ciertas conclusiones o al menos discutir ciertas limitaciones que tiene cada tipo de dato, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos en las bases de datos, ¿sí? Formas de reducir el ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos datos duplicados, datos nulos, y podemos aplicar técnicas estadísticas, técnicas de programación, como decían en la charla anterior, usando algún software estadístico, para eliminar la parte del ruido, ¿sí? Pero nunca, o sea, por más que eliminemos el ruido, no estamos garantizando que hayamos controlado por todos los sesgos posibles, incluso aunque hayamos utilizado técnicas avanzadas para limpiar el ruido, ¿sí? O incluso hayamos hecho regresiones sobre nuestras bases de datos y demás, ¿sí? Yo pregunto sí como si fuera una clase, pero bueno, nada, eventualmente me harán así con la mano. Bien, por el otro lado, tenemos un segundo nivel de aproximación a la causalidad, digamos, que esto fue en los early stage de Delivery Hero haciendo experimentación, que es básicamente a través de plataformas de experimentación, ¿sí? Delivery Hero, como decía Nacho, es un caso de una empresa que tiene una solución in-house de plataforma de experimentación, ¿sí? El tema es que acá los experimentos dejamos de lado el sesgo, pero también hay que tener en cuenta que dentro de un experimento hay ruido también, ¿sí? Y ese ruido nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por eso también hay que tener en cuenta que hay que tratar de minimizarlo lo más posible. Y ahora, digamos, en la actualidad estamos en lo que nosotros decimos experimentos potenciados, que en realidad sería como el must do, o lo que debería suceder, que es usar experimentos, pero además agregándole la capa de diseño experimental, que esto quizá no está garantizado, no hay que tomarlo como un given en el momento en el que uno empieza a hacer experimentación dentro de una compañía, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que un experimento bien diseñado, ¿sí? Haciendo algo de lo que voy a hablar más adelante, de potencia estadística, de entender bien cuál es nuestra unidad de tratamiento y demás, escribir una buena hipótesis y demás, nos permite acercarnos lo más posible, ¿sí? Eh, a lo que es el efecto causal, que es lo que estamos tratando de buscar en definitiva, ¿no? Si remitimos a la primera slide y a lo que estuvo hablando Nacho en la presentación pasada, ¿sí? Bien.
Entonces, mira, ahí está. ¿Cómo funcionan los experimentos básicamente y a modo, al menos en Delivery Hero, a modo bien básico? Se crean al menos dos grupos a partir de una población, ¿sí? Y se asignan los usuarios a cada uno de estos grupos, usando una metodología en particular. Sea cual sea, ahora vamos a ver algunos casos de los que usamos nosotros en pricing particularmente. Y una vez que los usuarios están spliteados, como decimos nosotros, o están asignados a las diferentes variantes, se implementa un cambio en uno de esos grupos, ¿sí? Y la diferencia en la variable objetivo se puede atribuir al cambio introducido por nosotros, ¿sí? Justamente basándonos en la validez de que nuestra asignación es lo más aleatoria posible, ¿no? Algo que también dijo Nacho en su presentación. eh, Nuestro experimento va a ser válido siempre y cuando garanticemos que no haya algún sesgo de selección de los usuarios en un grupo u otro, ¿sí? Nosotros en Delivery Hero tenemos la ventaja de que al ser una solución in-house, garantizamos que, digamos, es siempre aleatoria esta asignación de usuarios. Entonces, los distintos tipos de separación o de split de usuarios y de análisis nos van a dar lugar a distintos tipos de experimentos, ¿sí? En nuestro caso, en pricing, estamos normalmente lidiando, si se quiere, o experimentando de tres formas, ¿sí? A/B testing o A/N testing, como sería, que es el tipo más común de los experimentos en lo que son las empresas que se dedican digamos, a quick commerce y las empresas digitales en general, donde básicamente se asignan los usuarios aleatoriamente en uno o más grupos, como ahí ven A/B/N testing. Se aplica un tratamiento a alguno de los grupos para detectar cambios significativos respecto del control, ¿no? Que es al grupo al que no le cambiamos absolutamente nada. Ese es nuestro contrafáctico más creíble, digamos, ¿no? Después tenemos switchback testing, ¿sí? Que básicamente acá la asignación ocurre en una unidad de tiempo, ¿sí? Y normalmente este tipo de testeo se utiliza, y nosotros lo utilizamos principalmente para testear cuestiones de operación de la flota de riders o de repartidores. Eh, Como nosotros no tenemos, por cuestiones legales, como sabrá y como dijo Nacho recién, no podemos legalmente asignar a los riders a distintas variaciones, ¿sí? En el momento que hacemos algún test que afecta a nuestra flota, tenemos network effects entre un grupo y el otro. Con lo cual, la forma de evitar estos problemas es asignar a toda la población en un momento determinado o en un periodo determinado de tiempo al grupo control, después se asigna al grupo tratamiento y así se va randomizando en periodos de tiempo, en intervalos de tiempo. Y por último, y esto fue una de las últimas introducciones de experimentación en Delivery Hero, que es lo que decía Nacho también, de que están como en la frontera. La mayoría de las industrias ahora de quick commerce al menos están publicando papers y findings respecto a esto. El MAB, que en algunos casos se utiliza como sustituto de los A/B tests para permitir la experimentación continua. Hay un debate bastante grande en este sentido, si es un sustituto o no. Hay gente que sostiene que en realidad el A/B test contesta algo distinto a lo que el MAB te puede contestar. Y básicamente, que ya lo explicó Nacho hace 10 minutos, pero bueno, se lo vamos a repetir, se asignan sesiones de manera aleatoria, pero cada tipo a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? El tráfico asignado a cada variación va cambiando dependiendo de un reward que se le da al algoritmo que hace la asignación, ¿sí? Entonces, si eventualmente ese algoritmo detecta que una variación después de 4 días de experimentación es mejor que la otra, empieza a asignarle cada vez mayor tráfico, mayor share de tráfico, mayor cantidad de tráfico a esa variación que es la que mejor está performando en el indicador de reward que le estamos dando al algoritmo. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar como de esta primera parte, si se quiere? Que la causalidad está en un nivel superior de la correlación y que requiere un camino que explique cómo la variable E, o la variable A, impacta a la variable B. Los datos históricos están llenos de sesgo
y ni siquiera el uso de métodos analíticos avanzados garantizan que se establezcan relaciones causales. Por más que nosotros podamos hacer regresiones, lineales, polinómicas, lo que sea, es muy difícil. Y en tercer lugar, que un experimento bien diseñado controle el sesgo y reduce el ruido, que es lo que estamos buscando siempre, y eso está como en línea con lo que estaba explicando Nacho antes, ¿no? Hay que tratar de que el experimento sea lo más válido posible, ¿no? La mayor validez que se pueda, digamos. Y como conclusión, o lo que tratamos de hacer spillover, digamos, dentro de la empresa hacia las regiones, es que hay que invertir más tiempo pensando en cómo realizar un experimento para demostrar X o Y. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, esto está asociado a la segunda parte, que es cómo hacemos un experimento de capo a fin, ¿no? De principio a fin. Y empezamos por construir una buena hipótesis, después tenemos el poder estadístico, la potencia estadística de un experimento, el monitoreo y el análisis, ¿sí? Entonces, lo que tratamos después de ya varios años de hacer experimentos en pricing, lo que tratamos de hacer cambiar el mindset, si se quiere, es de que la gente pase mucho tiempo, o al menos trate de ser lo más explícita posible en la construcción de la hipótesis. ¿Y qué es una buena hipótesis? Si se quiere, es una oración, ¿sí? Una frase que tiene un tratamiento más un objetivo y una barrera de protección que se le llama guardrail en inglés, las guardrail metrics, que básicamente nos van a decir qué otras variables tenemos que mirar además de la variable objetivo, ¿no? Entonces, en este sentido, y desde el punto de vista del price, esta es una típica hipótesis de un experimento de pricing. Al aumentar el costo de envío, o sea, el delivery fee, o lo que ustedes pagan cuando el repartidor le lleva su comida o su pedido del punto A al punto B, en un 10%, nosotros esperamos aumentar las ganancias netas o el profit en aproximadamente un 2% con una pérdida máxima del 3% de las órdenes, ¿sí? Entonces el tratamiento, en nuestro caso, en el caso de pricing particularmente, va a estar asociado a todo lo que tiene que ver con las customer fees, que le decimos nosotros, ¿no? Costo de envío, envío prioritario, tarifa de servicio, monto mínimo de compra, todas estas fees, tarifas, que están asociadas digamos, a que el usuario pague para que nuestra operación funcione y que podamos llevarle su pedido del punto A al punto B, ¿no? Entonces, el tratamiento es la variable que queremos, que tenemos la capacidad de cambiar, ¿sí? Y lo que solemos recomendar nosotros es cambiar de a una por vez, de última hacer más variantes, ¿sí? Y buscar distintos niveles en las variaciones para poder entender mejor el efecto causal, porque si no, hemos tenido casos donde se ha tratado de testear muchas cosas al mismo tiempo y no necesariamente los tratamientos van en el mismo sentido, que eso puede ser contraproducente. Bien, en segundo lugar, el objetivo es básicamente la variable que queremos impactar positivamente. En este sentido, si yo aumento el delivery fee o el costo de envío en un 10%, espero ganar un 2% más en términos netos, ¿sí? Y por último, perdón, y acá sí, lo que hay que entender Pregunta del es, anterior, Martín, perdón que te sí, sí, interrumpa. obvio, por favor. ¿Cómo definís ese 2%? O sea, obviamente es más o menos, pero ¿de dónde Sí, sale las a ver, discusiones? uno, técnicamente uno, digamos, tiene data histórica, ¿no? Tiene bases de datos y demás, con lo cual conoces tus costos promedio por orden, conoces tus costos operativos, conoces todos tus flujos de revenue, ¿sí? Con lo cual vos sabes que el delivery fee te mueve un X% del profit, eventualmente, entonces vos decís, bueno, si yo subo el 10%, sé que, por ejemplo, mis costos pueden reducirse en X%. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros hacemos costos variables por distancia, perdón, tarifas variables por distancia, con lo cual logro que el rider efectúe órdenes en distancias más cortas, entonces como que mi costo por orden sea chica y por eso gano profit. Pero normalmente te diría, Luca, básicamente hay análisis previos Perfecto. al Porque experimento, también digamos. ¿No? Sí.
estás asumiendo que no va a haber impacto en el volumen de ventas, ¿no? Ahí, o sea, como que estás... Bueno, técnicamente ahí está, y ahí viene la tercera parte, que va a ser las barreras de protección, que es la pérdida máxima de 3% de las órdenes, ¿sí? O sea, yo técnicamente tengo que tener cuidado, porque si no, sí, obvio, yo subo el delivery fee en 200% y me va a subir el profit seguro. Ahora, si rompo la operación, probablemente el Head of Finance venga y me diga, no, discúlpame, pero no, está muy lindo tu experimento, pero a mí no me cierra. Por eso, digamos, y esto creo que es un buen tip, es el experimento nunca ocurre en el vacío, ¿no? O sea, hay que negociar con muchos stakeholders, con lo cual la recomendación es tratar de que cuando tenemos la ventana de oportunidad para hacerlo lo mejor posible, porque si no es una bala que se tira sin ningún tipo de beneficio. Y hay muchos intereses, digamos, ¿no? No es solamente pricing y nosotros solos, marketing que tiene sus propios OKRs y quiere que sus campañas estén todo el tiempo prendidas, el equipo de suscripciones, nada, no quiere que le cobremos priority fee a los usuarios suscriptores, no sé, hay como muchos intereses, con lo cual el planteo de una buena hipótesis, digamos, y la creación de un experimento lo más perfectamente desde el punto de vista teórico posible, te va a permitir que en el momento en que vos tenés posibilidad de testear lo más limpio posible de otro tipo de ruidos de afuera, te permita sacar la conclusión que querés. Y en este sentido, el planteo de una buena hipótesis es como el primer paso que tenés que dar, donde dejas explícito tu tratamiento, tu objetivo y la barrera de protección. ¿Sí? ¿Quedó claro, Luca? Asumo que sí. Bien. Entonces, a la hora y esto es otro tip que pudimos construir, digamos, después de experimentar bastante, eh, tenemos que tratar de priorizar métricas que estén alineadas con la unidad de análisis o de aleatorización de la población, ¿sí? De randomización. Así como les dije que antes en los A/B tests se spliteaban los usuarios, en el switchback se splitean como unidades temporales. Lo que tenemos que tratar de buscar para analizar el test es métricas que estén lo más alineadas posible con el tipo o la unidad de split que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque básicamente los tests trabajan sobre un supuesto de que las distribuciones de nuestros KPIs son independientes de la asignación de nuestras unidades tratadas a cada grupo, ¿sí? Si nosotros spliteamos a nivel usuario y hacemos análisis a nivel de sesiones, ahí vamos a tener un problema que se rompe, porque se rompe ese supuesto, dado que las sesiones dependen de los usuarios, con lo cual no hay un mismatch entre dónde spliteé yo y el KPI que estoy mirando a la hora de hacer el análisis, ¿sí? Entonces, en este caso acá les estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? El tipo de métrica que podemos mirar son métricas por usuario, que nos permiten como comprender cómo estamos impactando en el behavior, en el comportamiento del usuario, lo tengo en español. El problema de estas métricas es que suelen requerir un mayor tipo de testeo porque es difícil medir que vos con un experimento estás moviéndole el comportamiento al usuario, ¿no? O sea, que pase de pedir una vez por semana a que pase a pedir 1.5 veces por semana. No es tan fácil, digamos. Después tenemos métricas por orden, por ejemplo, el profit per order, sí, el costo por orden, lo que sea, que nos sirve para aprender impactos, sobre impactos en los unit economics, ¿no? en las medidas económicas básicas de la empresa o de la operación. Pero bueno, obviamente esto nos informa solamente sobre la operación, pero no sobre los usuarios. Y después tenemos las métricas por sesión, que también Nacho habló un poco de eso, que son, digamos, las métricas de CBR, de conversion rates, que nos permiten entender un poco sobre los impactos en el funnel de compra, pero nos alejan un poco de la capacidad que tenemos de traquear cambios de volumen. ¿Sí? Y ahora sí volvemos a la parte de la buena hipótesis, porque esto está todo relacionado. Tenemos que ser claros con el cambio que esperamos detectar y normalmente en la hipótesis tenemos que tratar de escribirla o pensarla al menos de modo tal que esté alineada en cómo estamos spliteando y en dónde vamos a analizar.
¿sí? Para evitar de vuelta la mayor cantidad de sesgos y reducir el ruido lo más que se puede, ¿sí? Y por último, y acá está Luca lo que te decía, necesitas la barrera de protección o los guardrail metrics, que son básicamente las variables que no queremos impactar negativamente con nuestro test, o las variables de health check, que se les llama, ¿no? Las variables de sanidad, para entender que no estamos yéndonos por afuera de lo que nos da el físico, digamos, en términos de testing, ¿no? Y para esto tenemos que ser muy claros con el cambio que esperamos observar, ¿sí? Bien, Y pregunta, perdón que me estoy sí, poniendo medio no, por pesado. favor. Ahí, porque entiendo esto, pero capaz la operación no está tan clara. Si te vas por fuera de algún valor objetivo que tengas, ¿interrumpís el experimento? Y a ver, o sea, esto es más como en el day-to-day operations. Sí, Sí. normalmente va a venir alguien y te va a decir, che, estoy siguiendo el week-to-date performance de este indicador, vos tenés prendido este test y estamos desviados respecto de la semana pasada un 15%, por ejemplo, ¿no? Y si seguimos con el run rate como estamos, a fin de mes termino 15% abajo de mi target. Así no me sirve y te lo van a hacer cortar, obvio, sí, 100%. Genial. Y normalmente lo que suele pasar en general es que después de unos días de testeo, las métricas tienden como a ir hacia tus valores preanalizados normalmente, ¿no? O sea, uno cuando hace los análisis como que dice, bueno, yo espero que mi delivery fee promedio de mi grupo tratamiento esté en aproximadamente este valor, ¿sí? Y que las órdenes no se me vayan 15% abajo en esa variación. Si vos al quinto día ves que tu grupo tratamiento está en más 20 de delivery fee, en promedio, más 20% de delivery fee y las órdenes en menos 15, probablemente algo esté funcionando mal, ¿sí? Y claramente, cuando hay, en una empresa grande como esta, lo que suele pasar es, alguien te lo flaguea. Y ahí tenés que hacer la mayor cantidad de checks posibles de cómo está funcionando el test para decir, bueno, pará, todavía no, o si lo cortamos porque hay algo que no estimamos bien a la hora de plantear el test. Sí, sí, perfecto. Yo lo estoy pensando para empresas un poco más chicas, a donde capaz el Ok, experimento no está bien diseñado y bueno, estas cosas pueden pasar. ok, bien. Eh, Ahora pasamos a la segunda parte que tiene que ver con el análisis de potencia o de poder estadístico, ¿no? Y acá nosotros sabemos, y esto es bien de test de hipótesis, que para cualquier tipo de test tenemos cuatro resultados posibles, dos correctos y dos incorrectos, ¿no? Entonces tenemos la famosa matriz de confusión, matriz de confusión se le dice, ¿no? Si mal recuerdo, sí. Nacho, ahí por ahí me podés tirar el centro vos, pero básicamente medimos un efecto, no medimos un efecto, realmente hay un efecto o realmente no hay un efecto, ¿sí? En la diagonal tenemos los resultados, en la diagonal, digamos, de izquierda superior hacia derecha inferior, tenemos los resultados correctos, que son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, y en la otra diagonal tenemos los resultados incorrectos, que, y esto es una opinión personal, en negocio, el falso positivo creo que es menos dañino que el falso negativo a la hora de hacer rollout, ¿sí? Que nos ha pasado eventualmente de tomar una decisión respecto a un potencial test que tenía resultados estadísticamente significativos cuando no los tenía, pero bueno, nada, medimos un efecto cuando realmente no lo había, estamos hablando de un falso positivo, con lo cual, ok, bueno, de mínima no rompimos nada. El problema es cuando vos no estás viendo un efecto que sí hay y haces rollout igual y es como que no. Ahí estás como en una situación donde querés salir lo más rápido posible. ¿Y por qué es importante el análisis de potencia? Porque básicamente los tests con bajo poder o potencia estadística no son confiables y pueden llevarnos a conclusiones y decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando no tenemos un análisis de poder estadístico, de potencia estadística propiamente hecho, podemos incurrir en decidir sobre test en falsos positivos y en falsos negativos, ¿sí? Cuando en realidad no hay un efecto y nosotros estamos pensando que sí hay un efecto, ¿sí? Acá hay un ejemplo hecho a mano, digamos, ¿no? Como para ejemplificar un poquito.
Normalmente lo que pasa cuando nosotros no tenemos la potencia estadística bien calculada, digamos, estamos en el escenario 1, o sea, en el cuadrante de arriba, donde solamente vemos que el profit en la variación 1 aumenta un 2% y en la variación 2 aumenta un 1%. Y como las órdenes no se movieron de forma estadísticamente significativa, lo que se solía hacer o lo que suele hacerse, se ignora ese valor porque es como, bueno, no la afectamos estadísticamente significativa, con lo cual, ok, y solamente hacemos como, bueno, ¿cuál será nuestro valor resultado? Es el profit por las órdenes, digamos, ¿no? Pero, eventualmente, si nuestras órdenes hubieran sido estadísticamente significativas, o sea, si hubieran sido impactadas de manera estadísticamente significativa, sí tendríamos en cuenta el valor y la conclusión a la que llegaríamos sería distinta, ¿no? Esto obviamente está hecho a mano con valores para que me dé la cuenta, pero este sería como el caso en el que nosotros queremos evitar que por no haber hecho un test de potencia estadística bueno, terminamos en un caso donde rollouteamos la variable no, la variante ganadora incorrecta, ¿sí? Hacemos el rollout de la estrategia de precios nueva con una variante que no era la que mejor performó, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos ayuda, digamos, en la construcción de un buen test para resolver esto? Con la significancia y la potencia estadística, ¿sí? Son parámetros, básicamente, que nos permiten reducir el riesgo de cometer alguno de estos dos errores que estamos tratando de evitar. Simplemente, y bastante importante a la hora de testear, ¿no? Básicamente dos parámetros son los que nos permiten como achicar la probabilidad de caer en estos errores, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un análisis de potencia o de poder estadístico? Un efecto mínimo detectable, ¿sí? Que es básicamente el mismo valor que los cambios esperados en las métricas objetivo y de resguardos que enunciamos en la hipótesis del experimento. Por eso es muy importante ser muy claros a la hora de enunciar la hipótesis del experimento, ¿sí? Obviamente, mientras más chico sea el efecto que queremos medir, más largo va a tener que ser el test, porque es más difícil medir una diferencia del 0,01% de aumento en el costo de envío, ¿sí? Obviamente necesitamos la población de prueba, o sea, el nivel de granularidad de análisis nos va a decir cuánta gente eventualmente tenemos metida dentro del test. Entonces, estamos testeando en un país entero, en una zona logística, que es como una unidad geográfica que tenemos nosotros, en una ciudad. ¿Cuántas variantes tenemos? ¿Sí? Las geografías, mientras más pequeñas sean y mientras más variantes tengamos, nuestra potencia estadística, nuestro poder estadístico del test se reduce, ¿sí? Con lo cual la solución ahí es, tenés que dejarlo correr por más tiempo. Que justamente el tiempo es como algo muy valorable en las empresas y muy valorado en las empresas, con lo cual normalmente uno quiere tratar de tomar la decisión lo más rápido posible, de la forma más confiable y segura posible, con lo cual estamos como en una disyuntiva bastante compleja a la hora de hacer experimentation en una empresa. Y por último tenemos los parámetros estadísticos, que es la potencia, que es la cantidad de veces que esperamos ver, digamos, ese efecto que decimos, y el nivel de significancia para garantizar básicamente la robustez de los resultados. Lo que nosotros tratamos de hacer es, o lo que sugerimos dentro de Delivery Hero hacia las plataformas, como Pedidos Ya o Foodpanda en el sudeste asiático, es sigamos los estándares de la industria. Casi todas las industrias tienen un nivel de significancia o usan como nivel de significancia el 5% y la potencia del 80%. Obviamente, si uno modifica estos parámetros, más test van a ser como estadísticamente significativos y como positivos o menos, dependiendo de qué tan estrictos seamos con estos parámetros. Bien, ¿cuáles son entonces las mejores prácticas que solemos como entregar a nuestros stakeholders? Que cuando se utilicen métricas de protección o métricas de resguardo, y creo que estoy un poco pasado de tiempo, tengo un poco de tiempo, Nacho, ¿no? Me marca 30:52 segundos el... Sí, 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 no, podés seguir. Perfecto, No, la próxima presentación es a las 12. buenísimo. No hay problema.
Genial, gracias. Cuando se utilizan entonces métricas de protección, se debe hacer el análisis de potencia en ambas variables y se debe elegir el resultado que nos dé la mayor duración de tiempo, ¿sí? Para garantizar que no vamos a caer en ninguno de la diagonal mala, digamos, ¿no? Obviamente esto se los dije en la slide de recién, pero también usar la menor cantidad de variantes para maximizar la potencia, y esto está asociado más a la operación de Delivery Hero. De vuelta, esto es como una especie de guideline que hicimos del equipo de pricing central para el resto de las regiones. Y normalmente a veces queremos testear en lugares muy chiquitos, con lo cual tratar de salir con un A/B/C test en un lugar donde no tenemos la suficiente cantidad de gente, digamos, es difícil, a menos que podamos dejar testeando 3 meses, que no va a pasar. Y lo que sí recomendamos es que incluso cuando el análisis de potencia nos dice que en menos de 2 semanas podemos tener resultados estadísticamente significativos, o como que si tenemos confianza en que los resultados que estamos viendo son efectivamente debido a nuestros tratamientos que introducimos. Nosotros recomendamos testear un mínimo de 2 semanas por la estacionalidad de la industria, propiamente dicho. Esto es como la parte del conocimiento de dominio que habló un poco Nacho también. ¿Por qué? Porque básicamente sabemos que la gente, los usuarios, tienden a pedir más los fines de semana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé, tener 2 fines de semana dentro del periodo de experimentación puede tener sentido, por una cuestión de que nada, si le pregunto a cualquiera de ustedes, es muy probable que en algún momento del fin de se hayan juntado con amigos, lo que sea, se hayan pedido una pizza, y entonces, digamos, ese tipo de comportamiento, si corres un test por menos de 2 semanas, te lo estás perdiendo y pega, digamos, después en lo que es el sesgo, ¿no? De nuestros resultados. Bien. Pasando del análisis de potencia, podemos ahora ir al p-valor, digamos, ¿no? Que esto les debe recordar la estadística. Y el p-valor es una medida de evidencia de la probabilidad de obtener los resultados de nuestros test, asumiendo que no existe una diferencia real. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos dice es qué tan probable es que veamos el resultado que estamos viendo si no hubiera una diferencia real entre nuestro tratamiento y nuestro control. ¿Sí? Normalmente lo que nosotros queremos hacer con un experimento es ver, ¿sí? Ver que el resultado que vemos es consecuencia de los cambios que aplicamos. ¿Sí? Idealmente, los cambios que aplicamos tienen que ser lo suficientemente grandes o fuertes como para poder ver esa diferencia, ¿no? Y en segundo lugar, digamos, dado que la asignación aleatoria, en este caso, garantiza que los grupos son iguales, entre comillas, digamos, o que no hay un sesgo de selección en este caso, se espera que esta aleatorización y esta igualdad entre nuestras unidades aleatoriamente asignadas se mantenga a menos que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Lo que no son los p-valores es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera o falsa, básicamente, ¿sí? Que normalmente esto suele pensarse como más high level, ¿no? Como, bueno, el p-valor me dice la probabilidad de que mi hipótesis sea verdadera o falsa, y en realidad no, nos está diciendo la probabilidad que tenemos de obtener los resultados asumiendo que no existe esta diferencia real. Y del p-valor pasamos como a la significancia estadística, digamos, ¿no? O se relaciona con la significancia estadística en el sentido de que el p-valor resume nuestros test a un solo número, ¿sí? Y el nivel de significancia es el parámetro que utilizamos para reducir los falsos positivos en un análisis de potencia, ¿sí? El 5% famoso este. Entonces, si nosotros sabemos que de repente nuestro p-valor es menor al threshold que pusimos, ¿no? de nivel de significancia, eso nos permite como decir con cierta confianza que nuestros resultados no se deben al azar, o nos permite evaluar, si se quiere, a modo más teórico, si nuestros resultados se deben al azar o no. ¿Sí?
Cuando tenemos un resultado, o cuando tenemos, ¿qué quiere decir que tenemos significancia estadística? Tenemos la evidencia de que los resultados de los experimentos no se deben al azar, sino que son reales dadas las condiciones del experimento, ¿sí? La no significancia estadística, y esto suele ser algo también que se piensa, o al menos que nosotros identificamos que se pensaba, es que la falta de evidencia no es evidencia de falta, ¿sí? Entonces, un resultado no significativo significa que no se puede afirmar si la diferencia que vemos se debe al azar o no. No necesariamente que no haya efecto, ¿sí? Y esto parece una distinción menor, pero cambia en cómo la gente toma e interpreta los test y qué tan bueno o qué tan amigable puede ser la cultura del testing dentro de la empresa, ¿sí? Estas cosas, aclararlas nos ha permitido como que dentro de las plataformas en general, la cultura del testing se fuera aceptando más y más, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos los resultados para la toma de decisiones? Básicamente enfocándonos en las métricas que seleccionamos como objetivo y las métricas de resguardo, ¿sí? El escenario ideal es tener resultados significativos en las métricas objetivos, pero no en las métricas de protección, ¿sí? Somos capaces de influenciar la métrica objetivo sin perjudicar demasiado la métrica de protección o la métrica de guardrail, ¿sí? Dentro de esto, una vez que termina el test, y esto también ya lo hizo un poco de spoiler Nacho, uno cuando termina el test puede implementar un cambio, cambiar la hipótesis y poner a correr más test. Eso está bien, obviamente dentro de las limitaciones del negocio, ¿no? Que el negocio nos va a imponer como, che, ahora esta semana no podés, pero digo, no está mal hacer rollout, plantear una nueva hipótesis y empezar a testear sobre el rollout. Técnicamente uno esperaría hacer cooldown, es lo que nosotros recomendamos, esperar que el usuario se acostumbre a la nueva, al nuevo esquema de precios si es que hacemos rollout, pero si no hacemos rollout porque el resultado del test no fue positivo respecto a nuestra hipótesis, podemos plantear una nueva hipótesis y correr un resultado con el update de, dado lo que ya planteamos algo nuevo, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, decidamos sobre la base del diseño del test y no dejemos, si no dejemos que los experimentos decidan por nosotros, que es algo que suele pasar mucho en la vorágine del negocio. La gente ve quizá que le pegaste una métrica que no estabas contemplando, pero, bueno, pero entonces este efecto como me sirve porque de repente al subir el delivery fee me subió el ticket, yo tengo más profit, entonces como que hago el rollout y no necesariamente es lo que estábamos buscando probar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, de no dejar que el test y los resultados del test decidan por nosotros. ¿Cómo no usar los resultados para la toma de decisiones? Haciendo sneak peek o chusmeando o espiando, como se le dice, que es lo que suele pasar también, que es comprobando el resultado de los test todo el tiempo, ¿sí? La gente va mirando a los 5 días, a los 7 días, a los 6 días, y en función de su evolución, de la evolución de las métricas, tomar decisiones antes de alcanzar la duración extraída del análisis de potencia o el análisis de poder estadístico. ¿Por qué? Porque básicamente el análisis de poder estadístico nos va a decir, che, dado tus parámetros, tu test tiene que correr 2 semanas. Si vos lo cortás antes al test, podés estar viendo resultados que no necesariamente son, o sea, estás cayendo en alguno de los errores de la diagonal, ¿no? O sea, el falso positivo en el falso negativo, digamos. Sí se tendría que comprobar los resultados para asegurar que los experimentos están funcionando adecuadamente, que es lo que hablaba con vos, Luca, de cuidado de no estar rompiendo toda la operación, que hiciste un test de subir 15% del delivery fee y estamos perdiendo el 50% de las órdenes, ¿no? Ahí eso puede ser una flag de, che, bueno, estamos siendo muy ambiciosos, quizá probar un cambio más chiquitito puede ser bueno igual. Y haciendo p-hacking, digamos, ¿no? Que es hacer análisis en profundidad, desde distintas dimensiones, como mirar por momento del día o dependiendo del día de la semana, para ver dónde pegó mejor el test o dónde tuvo más impacto el test, digamos, en términos de la diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, y utilizarlo como justificación para hacer el rollout de la estrategia a nivel general, ¿sí? Lo que se debería hacer es hacer estos análisis en profundidad para plantear nuevas hipótesis.
quizá no hace falta incrementar 10% el delivery fee en toda la semana, pero sí tiene sentido subir el delivery fee viernes, sábado a la noche, y el resto de la semana dejarlo como estaba. Y eso ya nos da nos deja en una mejor situación en la que estábamos antes. ¿Sí? Entonces, repasando respecto del análisis, tenemos que evitar espiar, ¿sí? Hacer el sneak peek. Hay que esperar hasta que hayamos alcanzado la duración preestablecida para sacar conclusiones. Tenemos que tomar decisiones enfocadas en las métricas que seleccionamos como objetivo y de resguardo en la hipótesis, en el planteo de la hipótesis. Hay que internalizar que la falta de evidencia no es evidencia de falta. Esto no quiere decir, si un experimento no nos dio como nosotros esperábamos, no quiere decir que no funcione o no haya alguna otra forma de testear lo que queremos probar. Y que se deben utilizar los análisis en profundidad para extraer nuevas hipótesis y para plantear nuevos experimentos, ¿sí? No para tomar decisiones, porque estaríamos haciendo p-hacking, que es lo que queremos evitar. Entonces, y creo que con esto ya estoy cerca de terminar, ¿cuál es, digamos, la lista end-to-end de buenas prácticas en experimentos? Básicamente, para la hipótesis, nos tenemos que asegurar que tengamos métricas objetivo y métricas de resguardo claras. Sabemos qué cambio esperamos ver, o sea, tenemos que tener claro cuál es el cambio que esperamos ver. Tenemos que hacer los análisis de potencia o de poder estadístico, ¿sí? Y esto es más guideline propio de Delivery Hero, pero puede serles útil eventualmente para el tipo de industria. Seguir los estándares de la industria para los análisis de potencia y, en nuestro caso, testear por al menos 2 semanas por una cuestión de estacionalidad. Claro, como de estacionalidad. ciclos de compra también, ¿no? Exactamente, sí, 100% ciclo de compra. O sea, es muy claro, vos ves una curva de cómo se compra por semana y es así, y los fines de semana pero mucho más grande el volumen de compra de los usuarios. Claro, pero incluso a nivel cliente. Sí, también, obvio, obvio. Por ahí quizá no pide una semana, pero la otra sí. 100%, 100%. ¿Sabes cuánto es el ciclo de compra promedio? ¿Me lo puedes decir? ¿No? Perdón. Depende mucho de la región, en realidad. Perfecto. Te diría que mensual en pedido ya creo que es 2, ponele, creo, si mal no recuerdo, pero no sé, en el sudeste asiático 4.7, 4.17, perdón, algo así. O sea, Mirá. sí. Por eso digo que depende mucho del mercado, y lo que nosotros desde el equipo de pricing global lo que tratamos de hacer es como tratemos de hablar todo el mismo idioma, ¿no? Y este es el motivo de esta presentación, como de alinear un poco y tratar de repartir buenas prácticas respecto de experimentation. Claro. Y para ahí, antes de que pases Sí, al de monitoreo, cuando vos sí. decís testear por al menos 2 semanas es porque estás asumiendo que hay un volumen mínimo que tiene la plataforma. Porque si no Sí, deberías calcular la cantidad de transacciones o algún tipo de... 100%, sí, Perfecto. sí, y por una cuestión de al menos tener 2 fines de semana en el medio, digamos, ¿no? También. Y sobre todo porque hay países donde tienen pagos tipo por cada 15 días, la gente cobra cada 15 días, como Sí, Panamá, por ejemplo, entonces la liquidez que tiene el usuario a los 15 días es mucho más alta, entonces como que el ciclo de compra del usuario panameño es distinto al de Argentina, por ejemplo, ¿sí? Entonces como que tenés que tratar de tener en cuenta esas cosas para decir, bueno, no estoy agarrando justo en el medio la semana que cobró la gente en Panamá, porque de repente tuvo una inyección monetaria fuertísima que antes no tenía, y bueno, tenemos que tratar de controlar por eso, desde el punto de vista del diseño experimental. Bien, me Martín, recontrapase. disculpa, Sí, te interrumpo un segundo, tengo una sí, pregunta. sí, Cuando hablas del análisis de potencia, propones que hay que testear por lo menos 2 semanas o por un sí. tiempo un poco extendido para analizar la potencia. Pero Ujú. antes habías mencionado el, el hecho de la duración del experimento puede llegar a mostrar efectos que no tienen que ver con la variable de estudio. Sí, Entonces, 100%. No, esto es en el caso, que es lo que dije antes, solamente en el caso
de que tu análisis de potencia te dé que en menos tiempo vos podés ver resultados estadísticamente significativos, ¿sí? Porque vos decís, bueno, quizá en una semana te da, pero bueno, para evitar, digamos, cualquier otro tipo de sesgo y ruido que tengamos, lo tratamos, ¿sí? O sea, si no, o sea, si te da más de 2 semanas, hacelo en el tiempo que te dice. Si te da menos, de vuelta, hay distintas regiones y países, y hay países que tienen una cantidad de usuarios enorme, que aparte compran muchísimo, y capaz que el análisis de potencia te dice que en 3 días tenés, ¿sí? Pero en 3 días te vi de lunes a miércoles. No termino de ver como el fin de semana. Si yo estoy testeando una estrategia de time of day que se llama, ¿sí? O de momento del día o de día de la semana, que es muy común en pricing, en aerolíneas y demás, que vos cambiás los precios dependiendo del momento del día y del día de la semana que es, no lo puedo correr 3 días. Porque quizás justo esos 3 días tengo el mismo esquema de precio y recién al cuarto día lo cambio y al sexto día lo vuelvo a subir o lo bajo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, obviamente esto teniendo en cuenta el diseño del test, ¿no? No sé si eso responde tu Sí, duda, perfecto, muchas gracias. por favor. Y bueno, ahora sí, pasando a la parte de monitoreo, lo que tenemos que preguntarnos es si tienen sentido las métricas, o sea, no estamos rompiendo nada, básicamente. Y obviamente, ¿hay algún otro evento que pueda afectar cómo se comportan los usuarios normalmente de modo tal que estén invalidando los resultados? Ahí lo que nosotros sugerimos es, y es la parte de stakeholder management, las campañas de marketing suelen pegarle siempre al delivery fee. Entonces, pricing en particular tiene que tener mucha coordinación con el equipo de marketing porque es difícil testear cuando de repente hay free delivery y el usuario se mete en la aplicación y ve todo free delivery porque en realidad me estás ensuciando el test, digamos, ¿no? Y por último, respecto del análisis, las recomendaciones son que hay que tomar decisiones solo después de haber alcanzado la duración requerida del test y utilizando las métricas de objetivo y de resguardo que planteamos en la hipótesis, y usar los análisis en profundidad para impulsar nuevos experimentos y nunca para justificar una decisión, digamos, ¿no? Porque ahí estaríamos incurriendo en lo que sería el p-hacking. Bien, y eso, y ahora sí, Nacho, perdón, me repasé. No, no, Es no, al contrario, todo. al contrario. Y Eh, déjame agradecer a Marcela y a Sebastián, que son dos compañeros de equipo que son los que básicamente armaron todo o condensaron todo el conocimiento de pricing en experimentación. Y nada, yo soy el vocero, pero ellos son los que trabajaron básicamente. Jamás podría hacer una presentación así de linda yo, básicamente.